Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues agradezco la invitación que cordialmente me hicieron Nancy, Daniel y todos los colegas, las colegas que estamos esta tarde aquí, tarde en la Ciudad de México, son las 4 de la tarde. Y desde luego agradezco la intervención de Sebastián, porque a pesar de que no nos conocemos, de que estamos a kilómetros de distancia y de que nuestras realidades, la argentina, la mexicana, aparentemente pueden ser muy distintas, pues sin duda lo que hemos encontrado en todos estos esfuerzos que ha realizado el sistema Flaxo desde hace varias semanas y en las cuales yo he tenido que participar por diversas razones, como les diré más adelante, pues nuestras realidades son muy similares, ¿no? Hay sin duda especificidades, pero las realidades son muy similares y bueno, para empezar tendría que decir que las preguntas que nos, digamos, elegimos responder, pues no son preguntas que tal cual apelen a responder cómo será el mañana, sino cómo ha sido nuestro pasado y nuestro presente inmediatos. Estos temas a mí me tocan mucho porque tengo 3 hijos, porque justo mientras trabajo tengo aquí un escenario teatral muy, muy divertido, porque hablan por teléfono, tocan la puerta, la tarea me la están pidiendo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que uno no sabe si escribir ficción, aunque ya la realidad ha superado por mucho lo que pudiésemos haber imaginado. Pero bueno, intentaré hacer un esfuerzo, ¿no? A partir de lo que he investigado y de la oportunidad que he tenido de establecer conversaciones como esta con colegas que también están investigando estos temas. Bueno, la relación, por ejemplo, que finalmente se apunta en esta pregunta entre escolarización en los hogares y trabajo docente, ambos fuertemente feminizados en América Latina, pues sin duda es aquí donde vemos de manera muy clara cómo se cruza la política educativa y la política social, en un contexto donde el modelo de desarrollo, si estaba en crisis, ahora en nuestra región no hay duda, o sea, hay que replantear todo hacia dónde vamos. No solo es la educación, no solo es el empleo, no solo es la salud y muchos otros rubros que comprende o abarca la política social. Y en este sentido, pues desde luego, tal como lo han señalado Nancy, Rodolfo, Sebastián, y seguramente lo hemos escuchado todas y todos hasta el cansancio, ¿cómo nos ha ido en la pandemia? Pues nos ha ido desde donde estamos, con nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras incertidumbres, nuestros aciertos y nuestros errores. Lo hemos vivido individual, familiar, socialmente, como mejor hemos tratado, pero sin duda yo creo en mayor o menor medida en el ámbito educativo, el rol protagónico de quienes deciden y han tomado las decisiones, y diría no solo en América Latina, sino en el mundo entero, es la autoridad máxima en los países. Hay un desdibujamiento o porque está impedida su participación o porque no se escucha de otro tipo de actores. Sin embargo, como lo han señalado, pues efectivamente las escuelas, los docentes, los directores, las comunidades escolares, las familias, sus integrantes, no nos hemos detenido, ¿no? Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y hemos visto cómo de marzo, cuando empezó el confinamiento en nuestros países, creo que más o menos todos los de América Latina por esas fechas comenzamos, pues ya veníamos con olas de estallido social, protesta social, violencia contra las mujeres, exigencias por el respeto y la garantía de muchos otros derechos. Y en educación estábamos todos de algún modo evidenciando, documentando, viviendo que muchas de las reformas que se implementaron en los 90 con el afán de fortalecer la calidad educativa, de garantizar la equidad, de garantizar el derecho a la educación, etcétera, pues tenían limitaciones. Y muchas de estas limitaciones están en el ámbito educativo, pero muchas otras están en este ámbito
social más amplio, ¿no? Entonces, la pandemia pues nos tomó prácticamente con los dedos en la puerta y hemos tratado, creo yo, de reaccionar de la mejor manera y hemos visto, como les decía en marzo, sí, no es nada difícil, las clases van a ser lo mismo, pero a distancia, terminen como puedan, evalúan como puedan, manden las tareas como puedan y sálvese quien pueda. Y a partir del inicio del año escolar, que en México y que creo que en varios países es más o menos en septiembre, hubo países que pudieron organizarse de mejor manera. Yo tengo mis serias dudas en el caso de México, porque el servicio que se da por televisión, Aprende en Casa, pues también tiene muchas limitaciones. Y finalmente hay grupos y poblaciones que desde marzo a la fecha no han podido alcanzar cierta normalidad en su servicio educativo, ¿no? O en su experiencia educativa. Ahora, ¿qué pasa en particular con esta pregunta, no? Como decía, esta relación pues tiene una especificidad esencial de acuerdo al género, la edad, la condición estudiantil, la condición docente, etcétera, etcétera, ¿no? Y la multiplicidad de reacciones es lo que hemos encontrado en distinta magnitud, grado, etcétera. Aquí es muy interesante porque más allá de que los sistemas educativos sean centralizados o descentralizados, en países con una participación muy fuerte por parte de otros tipos de actores, bueno, pues el caso, finalmente, las decisiones más fuertes han recaído en las autoridades gubernamentales a nivel nacional o federal y las autoridades educativas se han, digamos, ajustado a lo que se ha decidido. Y en ese sentido, pues la investigación que se ha hecho a lo largo de estos meses con todos los retos que significa para nosotros, pues no creo que en nuestro caso es muy difícil incidir en la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo regresaremos? Es la gran pregunta. Pero en el caso de las familias y de las escuelas, como bien decía Sebastián, están y han estado notoriamente feminizados y la relación entre estas dos ha sido una relación, digamos, tensa, a veces es cordial, a veces las reformas han querido impulsar la participación, abrir los espacios de padres, madres, tutores y también algunos de estudiantes, sin importar la edad, que es siempre la limitación porque se asume generalmente que las edades pequeñas no permiten una madurez para participar, etcétera, ¿no? Y cómo las familias han asumido estas tareas es un hecho muy, muy importante porque las familias, a diferencia de las escuelas, a diferencia del trabajo, de la institución de trabajo, las familias han mostrado una plasticidad, una flexibilidad, una respuesta inmediata, a diferencia de lo que ha sido el trabajo, ¿no? Nuestras casas se han convertido de manera simultánea y de un día para otro y además con la urgencia permanente en oficinas, escuelas, salones de clase, hospitales, gimnasios, áreas de juego, salones de belleza, velatorios, iglesias, teatro. Es decir, el espacio se ha vuelto un espacio dinámico, las tareas, las responsabilidades recaen en las mujeres, pero yo quisiera aquí señalar, a propósito de una investigación que estamos haciendo varias colegas de 7 sedes de Flaxo, Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Uruguay y México, espero no haber olvidado ninguna, que hemos visto cómo los jóvenes han tenido un papel muy importante en esta reconfiguración de estrategias, en esta recomposición de familias. Las y los jóvenes han salido al frente, las y las jóvenes han asumido tareas de cuidado de adultos mayores, de cuidado y enseñanza y acompañamiento y asesoría de los niños y niñas menores. Ha habido una revalorización de lo que es el espacio familiar, de lo que es la relación familiar.
Y no solamente de lo que es eso para las y los jóvenes a partir de esta investigación que estamos haciendo, sino también de las familias hacia los jóvenes. Los jóvenes han perdido autonomía e independencia entre aquellos de edades que ya les permitía vivir fuera del hogar familiar o por cuestiones de trabajo, de estudios, y han tenido que regresar porque finalmente la familia ha aparecido como la institución que permite reducir todo el tipo o muchos costos económicos, emocionales, de seguridad, de alimentación, de cuidado, de protección, de contención, etcétera. Entonces, creo que ahí es uno de los temas que creo yo será muy analizado, ¿no? Y de manera especial me parece, sin duda, necesario señalar que evidentemente en términos de la feminización en la asunción de estas tareas, pues un informe de la CEPAL, y ya voy a terminar porque creo que ya estoy pasándome el tiempo, que se llama La pandemia del COVID-19, que fue publicado en abril, porque además, como paréntesis, hemos visto la publicación permanente de investigaciones y estudios muy importantes, señalaba que es importante que el tiempo de las mujeres no se convierta, como ha sucedido a lo largo de la historia, en un factor de ajuste del que los estados disponen para afrontar la crisis y los nuevos escenarios económicos. Creo que en las familias la solución se ha recortado, se ha recargado, se ha apostado o se ha tenido que recurrir a ellas para dar respuesta, como les decía, al fenómeno de la pandemia. Y sin duda, las mujeres, nuestros tiempos, han sido un factor esencial en América Latina, en Europa y en muchas otras regiones y continentes para dar respuesta a este fenómeno. Por último, ¿cómo estudiar? ¿Qué posibilidades hay de estudio? Pues hay, como ustedes lo saben mejor que yo, ¿qué análisis podemos hacer? Pues muchos. Es una situación inédita en todos los sentidos, pero como fenómenos, temas a estudiar, tenemos una diversidad, ¿no? O sea, yo creo que no nos damos abasto de todo lo que quisiéramos investigar. Lo estamos haciendo con nuestros recursos desde nuestra casa, porque nuestra casa también es nuestro trabajo, el espacio donde hacemos el trabajo de campo, y eso tiene sin duda limitaciones metodológicas, que son otro tema a analizar posteriormente, pero creo que sin duda hay mucho por estudiar. Y bueno, las reacciones son lentas, los gobiernos no tienen dinero, no han reconocido la magnitud de la gravedad del fenómeno, y aunque han intentado hacer cosas, pues sabemos que su respuesta es lenta, es ineficaz, es ineficiente, es torpe, es equivocada, etcétera, como lo han comentado en algún momento. Y frente al desempleo, a los despidos inesperados, al cierre de trabajo, etcétera, pues la situación de los derechos laborales como de los derechos, por ejemplo, en términos de la educación, pues están prácticamente para importantes sectores de nuestras poblaciones en suspensión, ¿no? Y frente al esfuerzo por reclamar la garantía, el reconocimiento del ejercicio de estos derechos, pues las respuestas, como podemos advertir, no son las mejores, ¿no? Entonces, como si concluiría, porque cuando uno quiere reclamar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, frente a tanta vulnerabilidad de los derechos o agravio a los derechos, pues digo, no dirían exactamente, disculpen, estamos en una revolución, como lo dijeron hace años a propósito, no sé por qué me acordé del movimiento zapatista en México, pero ni siquiera nos dicen, disculpen, estamos en una pandemia. Muchas gracias.